¿Alguna vez han pensado qué tienen en común un diagnóstico preciso y una presentación académica brillante? Pues la respuesta es una habilidad crítica. La comunicación. Hoy vamos a desglosar qué es la exposición oral en medicina. Y créanme, no es solo hablar en público, es una competencia que de verdad define la calidad de la práctica profesional. Y para que entendamos la urgencia de este tema, empecemos con este dato que es contundente. Más del 60% de los errores médicos se vinculan directamente con fallas en la comunicación. Esto nos demuestra que comunicar de forma efectiva no es un lujo, para nada. Es una necesidad absoluta que puede impactar, directamente en la vida de los pacientes. Ok, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a entender por qué es una competencia esencial. Luego, nos meteremos de lleno en la planificación y la estructura. Vamos a analizar el poder del lenguaje, tanto verbal como no verbal, y cómo adaptarnos a los entornos de hoy, ya sea presencial o a distancia. Todo para llegar a nuestra meta final, una comunicación que sea de verdad efectiva. Muy bien, vamos con la primera sección. En el campo de la medicina, la comunicación no es una de esas habilidades blandas que son opcionales. No, es una competencia profesional central. Miren, los perfiles profesionales lo dicen clarísimo. Se espera que el personal médico interactúe eficazmente con pacientes, que construya relaciones de confianza y que domine el lenguaje técnico para hablar con colegas. Pero, y aquí está lo crucial, que también sepa traducirlo para comunicarse con claridad con quienes buscan su ayuda. Es básicamente una habilidad de 360 grados. Ahora, llegamos a un punto que es clave. Una gran exposición no empieza cuando se abre la boca, sino mucho antes. La planificación, de verdad, es la base de todo. La primera pregunta es la más fundamental de todas. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Es un tema teórico? ¿Un procedimiento? ¿Una reflexión? Definir el qué es el primerísimo paso para construir un mensaje que sea claro y que tenga un propósito. Bien, una vez que tenemos el tema, llega el momento de filtrar. Es que no se puede decir todo. La clave está en preguntarse, si la audiencia solo pudiera recordar 3 cosas, ¿cuáles serían? Eso nos ayuda a identificar lo que es verdaderamente esencial. Con los conceptos clave ya identificados, el siguiente paso es la arquitectura de la información. O sea, cómo se conectan estas ideas. Vamos a presentarlas en orden cronológico, de lo general a lo particular, o quizá como causa y efecto. El orden lógico es lo que transforma simples datos en conocimiento. Y finalmente hay que calibrar la presentación. ¿A quién se le está hablando? ¿A estudiantes, a especialistas, a pacientes? El nivel de detalle y la amplitud del tema se tienen que ajustar perfectamente a la audiencia. Así el mensaje no solo llega, sino que es útil y relevante. Pasemos ahora a ver cómo se construye todo esto. Con la planificación ya lista, podemos empezar a montar la exposición sobre una estructura que sea sólida y que funcione. Miren, la estructura clásica casi nunca falla. Primero, se presenta el tema, se busca capturar la atención. Segundo, se desarrolla el contenido de forma ordenada. Tercero, se hace una síntesis clara de los puntos principales. Y cuarto, se cierra con conclusiones. Y esto no es solo una fórmula, es una garantía de que el conocimiento vital va a ser retenido y aplicado correctamente. Simple, potente y súper efectivo. Bueno, ya tenemos la estructura del contenido. Ahora, nos vamos a mover del qué decimos al cómo lo decimos. Porque la forma en que entregamos el mensaje es tan importante como el mensaje mismo. Para sentar las bases, vamos a diferenciar bien estos 2 canales. La comunicación verbal son las palabras que elegimos, y la no verbal es todo lo demás. Nuestros gestos, nuestra postura, el contacto visual, todo aquello que comunica sin necesidad de articular un sonido. Este diagrama nos muestra el panorama completo. Una comunicación efectiva lo integra todo. Lo verbal, lo no verbal, pero también la escucha activa, la planificación, la interacción. Todos estos elementos convergen para formar un mensaje que sea coherente y, sobre todo, poderoso. Y aquí podemos desglosarlo todavía más, porque además de lo verbal y lo no verbal, existe lo paraverbal. Y esto es fascinante. No es lo que se dice, sino cómo se dice. El tono de voz, la velocidad al hablar, el volumen. Todo esto puede cambiar radicalmente el significado de las palabras que estamos usando. Pero, ¿cómo se aplica todo esto en la práctica actual? Porque el entorno, el contexto, lo cambia todo. Exponer en un auditorio lleno es muy diferente a hacerlo frente a una pantalla, ¿verdad? En un entorno presencial, quien expone controla el flujo y la interacción es directa. Pero en la modalidad a distancia, la dinámica es otra.
muchas veces es asincrónica y eso exige adaptar los materiales, ser extremadamente claro con las instrucciones y, claro, encontrar nuevas formas de generar interacción sin tener la presencia física. Y todo esto nos lleva al punto culminante, a esa meta que une cada pieza de este rompecabezas, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva se construye sobre habilidades que son fundamentales, como el autoconocimiento, la empatía para conectar de verdad con el paciente, la escucha activa para comprender lo que nos dicen y la paciencia en nuestras explicaciones. Dominar estas competencias es lo que transforma a un buen profesional en uno excelente, tanto en el aula como sobre todo en la clínica. Y cerramos con esta reflexión final, que es quizás la más importante de todas. En comunicación, el ejemplo lo es todo. Más allá de cualquier teoría, la habilidad se demuestra y se perfecciona en la práctica. Al final, el hacer siempre será más poderoso que el decir cómo hacerlo.